Una dosis de energía y economía. CFE Presupuesto, año 2025. De acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos establecer que el presupuesto para de la Comisión Federal de Electricidad pasó de 479 mil millones a 569, viendo un incremento del año 2024 al 2025 de 546 mil millones a 569 mil millones. Aquí hay que ver la discretización en cómo se hacen los gastos, sobre todo en la parte de inversión. En la tabla siguiente ustedes pueden observar cua- cuánto es lo que se gasta para la prestación de servicios públicos, es decir, cuánto se gasta en la generación, transmisión, distribución y sobre todo para la comercialización de la electricidad. Y abajo tenemos en los proyectos de inversión que son para el mantenimiento, incremento y sobre todo de la parte de la infraestructura que tiene la Comisión Federal de Electricidad a su cargo. Como podemos ver en la parte de operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica, el presupuesto asignado que podemos observar en el año 2021 fue de 87 mil millones de pesos, pasando a 99 mil millones. Es decir, un porcentaje respecto al total en la parte de la operación y mantenimiento de las centrales generadoras, dado por el dinero que se hace en la prestación de servicios, representa casi un 30%, es decir, más o menos lo que se gasta la Comisión Federal de Electricidad del dinero que se le asigna para su operación, el 30% se va en la parte de la generación de la electricidad. Aquí tenemos la coordinación de operación, los apoyos de desarrollo sustentable y aquí están los dineros. Lo que están sombreados de colores son lo que es más importante para la parte de la operatividad de la Comisión Federal de Electricidad. La operación y mantenimiento de la red nacional pasó de 9 mil millones de pesos a casi 11 mil, es decir, que representa un 3,71% del total del gasto que se tiene para estos rubros en la parte de la prestación de servicios públicos. La operación y mantenimiento de infraestructura del proceso de distribución es de 37 mil millones de pesos, pasando a 44 mil millones de pesos. Y como vemos, esto va creciendo en función de la cantidad del incremento de la demanda que se tiene en las zonas de distribución, que es donde hemos observado en los últimos años y meses los problemas que se tienen en los apagones. Es decir, se necesita una mayor cantidad de rubros, sobre todo para el reforzamiento de las líneas, el mantenimiento y cambio de ciertos transformadores que se tienen hoy en día ante el incremento en la demanda y el cambio del tipo de tensiones que se están teniendo hoy en día en algunas zonas en donde ya tienen sistemas de calefacción y esto incrementa la cantidad y el tipo de tensión que se necesita. La comercialización de energía eléctrica y productos asociados pasó de 16 mil millones de pesos hasta 44 mil millones de pesos, casi podemos decir que tres veces del valor que se tiene, y esto es que hay que considerarlo que la cantidad de personas y cantidad de demandas y sobre todo donde la Comisión Federal de Electricidad tiene que atender se han incrementado y con ello lleva una mayor comercialización, como pueden ser los medidores y todo lo que se tenga que llevar en su rubro ante nuevos usuarios que se están teniendo hoy en día. El servicio de transporte de gas, que es el que se utiliza para la generación de la electricidad. Recordemos que más del 60% de la electricidad que se genera en nuestro país es con gas natural y por lo tanto se necesita el transporte. El transporte pasó de 52 mil millones de pesos, casi 36 mil millones de pesos, donde se ha disminuido esta cantidad de dinero, sobre todo en el servicio de transporte del gas natural. Aquí lo importante, y al final vamos a ver una gráfica que podríamos considerar que la electricidad como el costo que tiene la Comisión Federal de Electricidad con el subsidio que se da en los ingresos, podemos decir que no le cuesta nada a la Comisión Federal de Electricidad generar la electricidad por el subsidio que le da el gobierno cada año y que está contemplado dentro de su balance financiero como un ingreso. Y esa es una gráfica que al final vamos a observar en este momento dado. El total entre la presentación de servicios públicos y la parte de proyectos de inversión es de 268 mil millones en el 2021 y se ha incrementado hasta 329 mil millones de pesos. Esto, lo que la parte de la prestación de servicios públicos del total de este monto representa el 82,50, es decir, del total de las inversiones que se hacen y de los gastos que se tienen, del total que la Comisión Federal de Electricidad tiene que gastar en forma anualizada, el 82,50% se va en su operación y solo el 17,50 en la parte de nuevas inversiones que se tienen que realizar, como vemos el mantenimiento de la infraestructura que se tiene hoy en día, que representa de este total el 6,42%. Esto es muy importante y es así como la Comisión Federal de Electricidad, cómo gasta en cada año el dinero.
Esto debemos de entenderlo de acuerdo al plan que se presentó y establecer si la Comisión Federal de Electricidad va a poder hacer el todo, porque al cierre de 2023 la Comisión Federal de Electricidad tenía de la capacidad instalada el 60%, los PIEs el 19%, las subastas de largo plazo tenían el 2%, privado 18% y Pemex tenía el 1%. ¿Cómo se genera la electricidad? Donde la CFE tiene el 54% del total generado de 39,000 megawatt, que es el pico más alto que podemos observar en el 2023, las PIEs el 29%, las subastas de largo plazo 1% y 15% privados. Pero recordar que la Comisión Federal de Electricidad controla lo que producen, lo de las PIEs y las subastas de largo plazo, porque estas dos tienen que entregar la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad y esta a su mismo tiempo es la que comercializa esta electricidad generada por estos dos tipos de permisos que se tienen hoy en día y contratos. Esta es la eficiencia que tiene en generación la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo a los últimos datos que hemos observado, en donde de todas las plantas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, su eficiencia es del 32%, los PIEs del 69%, las subastas de largo plazo, que son energías eólica y solar, es del 35%, privados tienen del 57%, que en su mayoría es más o menos de plantas de ciclo combinado y está más o menos 50 y 50 entre gas natural y de combustible fósil y energías renovables, y Pemex del 50%. Entonces, lo que nos explicaron en días anteriores es que hoy en día, al cierre de 2023, esto es como está hoy el mercado en cuanto a la capacidad. Y de acuerdo al pico que nosotros nos dijeron que va a ser de 65,000 megawatts en el año 2030, por lo tanto se tiene que incrementar la capacidad instalada en función de la eficiencia que se tienen de la generación de los diferentes tipos de plantas, quien las operan sin las controla. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad pasaría de 53,219 a 69,850, los PIEs pasarían de 16,664 a 18,862, y donde entra gran parte sería de energías eólicas o solar. Los contratos de subasta de largo plazo podríamos considerar que pudieran salir una mayor cantidad. Privados pasarían de 16,250 a 28,252, donde gran parte de este rubro podemos considerar que un 80% a un 60% podrían ser energías eólicas o solar, siempre y cuando puedan adicionar el sistema de baterías para que estas energías que le llaman intermitentes puedan ser utilizadas las 24 horas del día. Por lo tanto, cuando vemos la parte de la generación en función de lo que nos explicaron por parte de la Secretaría de Energía, podemos indicar que la Comisión Federal de Electricidad controlaría el 54% de la generación, las PIEs el 19% y el 2%, y esto lo que podríamos decir es que la Comisión Federal de Electricidad mantendría el control de la generación de la electricidad que se extendería en nuestro país entre el 70 y el 75%. Aquí la gran pregunta, como vimos al inicio, con la cantidad de dinero que se le está dando en la parte de la operación y sobre todo de estos rubros, establecer cómo haría la Comisión Federal de Electricidad para poder llegar a los objetivos del año 2030. Como podemos ver, la Comisión Federal de Electricidad tiene 12,483 de generación por tipo de combustible instalados, los privados 11,000, perdón, los PIE 11,000, los privados 6,000, y esto representa, si nosotros ponemos en porcentaje de estos datos, en donde podemos observar que la Comisión Federal de Electricidad tiene el 75% con combustibles fósiles, los PIE un 98%, los privados 57% y PEMES 51%. Es ahí donde existe la gran oportunidad de meter energías renovables, sobre todo eólicas y solar, y configurar las hidroeléctricas con una mayor turbinación en función de la cantidad de agua que puedan tener cada una de las presas en donde se genera hoy la electricidad en un momento dado. En la Comisión Federal de Electricidad PIES al 31 de diciembre de 2023 habían 74 plantas, contemplando también las que se tienen de la parte de Iberdrola y 49 plantas por parte de los privados. Al inicio les comentábamos que del rubro 561, que es la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía, podemos establecer que esto es lo que les cuesta hoy en día a la Comisión Federal de Electricidad operar las plantas que mencionamos anteriormente que tienen ellos, y eso significa la cantidad de 87,000 millones de pesos en el 2021, y en el 2025 aprobados son de 99,000, porque ya están incluidas las plantas de Iberdrola. Pero cuando nosotros le metemos el rubro de los ingresos por subsidio que cada año le dan a la Comisión Federal de Electricidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos ver que lo que se establece es que sin este subsidio, la Comisión Federal de Electricidad estaría en problemas. Y podemos ver que tiene un diferenciador, si nos vamos sobre el rubro de generación,
muy cercano, como podemos ver aquí, de 17,000 millones de pesos, porque esto lo gastaron y esto es lo que le dieron por subsidio, y es decir, que solo gastarían 17,000 millones de pesos si hacemos este comparativo en cuanto a la generación de la electricidad. Y en cuanto a lo que les costó, podemos ver en 2022 fue mayor la parte del ingreso del subsidio con la generación, es decir, tuvieron una mayor cantidad de dinero por parte del subsidio con el costo de la generación. En el 2023 pasó lo mismo. En el 2024, de acuerdo a lo aprobado, más o menos están en el mismo rubro, y en el 2025 esperemos que estén en esta cantidad por arriba de lo que se pueda dar mayor cantidad de subsidio. Entonces, quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad, si no tuviera este subsidio, el costo de la generación nos podría salir más en los recibos de la luz, y esto es muy importante establecer que hoy en día necesitamos que la Comisión Federal de Electricidad mejore su eficiencia, sobre todo en la generación, ante el 37% de todas las plantas que tienen hoy en día operando. El dinero que podemos observar en el gasto de la Comisión Federal de Electricidad se ha incrementado en comparación con Pemex, pero esto es muy importante porque en el rubro de la distribución se necesita una mayor cantidad de dinero, como pudimos observar en la tabla al inicio. Espero que esta información sirva y gracias por su tiempo.